Regresemos a Efesios capítulo 6, porque hoy seguiremos hablando de la armadura. Yo quisiera preguntarles, hermanos, nuevamente, con eso comencé la predicación de la semana pasada, pero como un recurso didáctico es la repetición, pues vamos a repetir, ¿no?, la pregunta, para que nos quede bien claro. ¿Cuál es el propósito de la armadura de Dios en la vida del creyente? Ok, muy bien. Estar firmes. Y esa palabra significa estar de pie, no tirados, estar firmes, estar de pie. ¿Cuándo? ¿Estar firmes en qué momento? Según Efesios 6, principalmente en el tiempo de la prueba, en las acechanzas del diablo, ante el día malo. Y según este contexto, el día malo, ¿cuál es? Cuando Satanás acecha tu fe. Tú podrías calificar como malo otras cosas, ¿no? Por ejemplo, no tengo dinero, ¿eso es malo? Pues no, porque Dios te cuida, te está enseñando algo seguramente, pero te va a dar para comer. Eres su hijo, ¿eso es malo? A lo mejor te está cuidando de que no compres algo que no necesitas. No tener dinero o tener poca salud, ¿eso es malo? No, estás en los propósitos de Dios. El día malo, ¿cuál es? Cuando Satanás acecha tu fe. Eso es lo importante, que tu fe no caiga. Satanás, ¿en qué te va a atacar? En tu fe. Que comiences a dudar de Dios, que comiences a cuestionar a Dios y te comiences a alejar de tu dedicación a Dios. En el día malo, o sea, cuando Satanás acecha, y Satanás junto con todas sus huestes bien organizadas, van a acechar tu vida para atacar tu fe. A Satanás no le importa otra cosa, le importa tu fe. Le importa que no creas, le importa llevarte al infierno. Es lo que le importa, no lo que te pasa en esta vida. Y si ataca en algo tu vida presente, es para que dudes en tu fe. Ese es el día malo. En el día malo, ¿cómo debemos estar los creyentes? Firmes, porque tenemos los recursos que Dios nos ha dado para estar firmes. Si tú eres un verdadero creyente en el Señor, tienes todos los recursos para permanecer de pie en el día malo. Ya vimos dos recursos en las predicaciones anteriores. El primero fue ceñidos de la verdad de Dios. O sea, no vivir la vida en base a nuestras propias definiciones. Lo que yo creo que está bien, lo que yo creo que está mal, no. Nosotros definimos nuestra vida, basamos nuestra vida en la verdad de Dios, en las definiciones de Dios. Luego, el segundo elemento de la armadura fue vestidos de justicia. En otras palabras, que tu conducta sea dirigida por esta verdad de Dios, que tu conducta sea dirigida por su verdad. Entonces será una conducta justa. Si tú no vives de acuerdo a la conducta justa que Dios anuncia en su palabra, eres un blanco fácil de las acechanzas del diablo. Si tú no vives conforme a la conducta que Dios tiene para ti. Hoy vamos a ver el tercer elemento de la armadura, que lo encontramos en el versículo 15. ¿Y cuál es? Calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. El siguiente elemento en orden en el que un soldado se vestiría sería ponerse su calzado. Y el calzado de los romanos, ¿ustedes han visto a los soldados romanos? Cómo utilizaban su calzado y se lo amarraban por todo lo que es la pierna, ¿no?, el chamorro, y bien firme, porque era un calzado especial que ayudaba al soldado a moverse rápido y con seguridad. No era un calzado por demás cómodo. La importancia del calzado de los soldados no era que fuera cómodo, aunque podría serlo. Lo más importante es que ese calzado le ofreciera seguridad a la hora de caminar, rapidez de movimiento, que la chancla no se le fuera de un lado, ¿no?
que ante un movimiento así ya se le salió el dedo gordo. No, pues entonces no, necesitas hacer un calzado ¿qué? Bien fijo al pie, de tal manera que puedas tener movimientos rápidos, movimientos precisos a la hora de la batalla. ¿Les dice algo lo importante que es esto? El calzado. Hoy en día se maneja mucho esto, ¿no? Hoy en día están anunciando en la televisión que un calzado que para que no se te tuerza el tobillo, que te hace crecer unos centímetros, y que ya estoy anunciando, ¿no? Y está carísimo. ¿Quién va a comprar eso? Bueno, el que pueda que lo compre. Pero bueno, ¿por qué? Porque es importante que tus pies, cuida tus pies, que camines bien, que camines con seguridad. Eso es importante, ¿no? Que no estés usando chanclas que en cualquier momento hagan que se te doble el tobillo, que pisas una piedrita y ya te torciste. Necesitas calzado bueno que te ayude a caminar con seguridad y con rapidez. Eso es. Y aquí dice que es calzados con el apresto. ¿Qué significa esa palabra apresto? Es la palabra griega etoimasia, que significa, se traduce literalmente prontitud, pero su significado es estando preparado y listo para la acción. Calzados con el apresto, o sea, con un calzado que te ayude a estar listo y preparado para la acción. Entonces, trasladándolo a nosotros, ¿cuál es el elemento de tu fe que te vaya a ayudar a estar listo y preparado para el momento de la prueba, para el momento de la acechanza de Satanás y sus ángeles sobre tu vida, sobre tu fe? ¿Cuál es el elemento que te va a ayudar a estar listo y preparado para enfrentar esa lucha con confianza de movimiento, con rapidez? ¿Qué es lo que te va a ayudar? El Evangelio de la paz. El elemento que necesitas para estar preparado es el Evangelio de la paz. ¿Por qué se llama aquí? ¿Por qué le llama aquí el Evangelio de la paz? Qué interesante que el apóstol Pablo le ponga este título al Evangelio en este momento. Es el Evangelio de la paz, le pone un título. Porque ¿qué es lo que te ofrece el Evangelio? Paz con Dios. No paz contigo mismo, no, eso viene después, ese es el resultado de tu fe, pero es paz con Dios. Lo que te ofrece el Evangelio es paz con Dios. Y cuando tú tienes paz con Dios, entonces puedes tener paz en todos los demás ámbitos de tu vida, ¿no? Paz contigo mismo, paz con tu prójimo, etcétera. Pero lo que te ofrece el Evangelio es paz con Dios. Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos ¿qué? Paz para con Dios por medio de, ahí está bien explicado. ¿Qué es lo que hizo? ¿Qué es lo que logró Jesús en su obra en la cruz del Calvario? Cuando Cristo murió por nosotros en la cruz, ¿qué es lo que logró? Nuestra redención, pagar el precio de nuestros pecados, para que ahora nosotros podamos tener paz con Dios. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Qué precioso versículo, que nos habla justamente de esto, de que el calzado, ¿no?, del apresto tiene que ver con ¿qué? Con tener paz con Dios a través de haber creído el Evangelio. ¿Cuál es esta parte de la armadura entonces? Para que podamos resistir ante las acechanzas del diablo. Estar seguros de que ahora vivimos en una condición de paz con Dios. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué tenemos esta condición? Porque antes estábamos enemistados con Dios. Este es el punto para que nosotros logremos valorar esta justicia, esta justificación, esta paz que ahora tenemos en Cristo, esta paz que tenemos ahora con Dios a través de Cristo. Para que la podamos valorar y apreciar, tenemos que ver cuál era nuestra condición cuando no estábamos en Cristo. ¿Cuál era nuestra condición? Que estábamos enemistados con Dios. Vamos a verlo. ¿Listos con su Biblia? Vamos a ver varios versículos,
Y ya saben que el sistema es que yo les digo el versículo y luego a ver quién lo encuentra primero, si ustedes o yo. ¿Estamos listos? Ok, Santiago 4:4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en ese momento, él se constituye como enemigo de Dios. ¿Cuál era nuestra condición cuando nosotros amábamos al mundo? Pues que éramos enemigos de Dios, así de fácil. Romanos 5:10. Entonces, porque si siendo enemigos, ¿cómo éramos? ¿Qué éramos? Enemigos. Fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Ahí está la condición doble, ¿no? Nosotros éramos enemigos, ahora fuimos reconciliados con Dios, ahora tenemos paz con Dios. Es la doctrina de la reconciliación, ¿verdad? Antes éramos enemigos, ahora tenemos paz con el Señor. Muy bien. Ahora si, bueno, Colosenses 1:21, uno más, Colosenses 1:21. Y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Ahí está, no expresada la condición antes y después. Antes enemigo, ahora reconciliado. Ahora estás en paz con Dios. Ahora, si éramos enemigos, ¿cuál era la circunstancia en la que vivíamos? ¿Cuál era el resultado de esa condición en la que vivíamos? Si éramos enemigos, vean ustedes lo que dice el Salmo 2. El Salmo 2, versículos 1 al 3 nos hablan de ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Entonces aquí está hablando de pueblos, de reyes que no quieren someterse al gobierno de Dios, ¿no? Entonces son enemigos de Dios. Luego dice entonces los versículos 4 y 5, el que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos, luego hablará a ellos en su furor y los turbará, ¿qué? Con su ira. ¿Qué hace Dios con sus enemigos? Los enemigos de Dios están bajo su ira. Ese es el resultado. Vean lo que dice ahí mismo en el versículo 12. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Para aquellos que dicen, no, Dios no se enoja, Dios no es un Dios de ira, es un Dios de amor. Pues bueno, aquí la Biblia dice que su ira se inflama en un momento, en un instante. ¿Contra quién? Contra sus enemigos. Así lo dice aquí. Segundo de Crónicas 34:25. Por cuanto me han dejado, dice el Señor, y han ofrecido sacrificios a dioses ajenos, provocándome a ira con todas las obras de sus manos, por tanto, se derramará mi ira sobre este lugar y no se apagará. Se derramará mi ira sobre este lugar y no se apagará. Ahora ustedes dirán, bueno, esos son versículos del Antiguo Testamento, donde Dios mostraba su ira, pero en el Nuevo Testamento no, ahí es puro amor, ¿no? Bueno, vamos a Juan, capítulo 3. Juan 3, versículo 36, que dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna,
Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿En qué condición viven los que no han creído en el Hijo? ¿En qué estado viven? La ira de Dios está sobre ellos. El que rehúsa creer en el Hijo, la ira de Dios está sobre él. Romanos 1:18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia ¿de quién? De los hombres que detienen con injusticia la verdad. Todos aquellos que detienen la verdad con su injusticia, o sea, con su mala conducta, detienen la justicia de Dios, son objeto de la ira de Dios. La ira de Dios se revela desde el cielo contra los hombres que son enemigos de Dios. Colosenses 3, versículos 5 y 6. Haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Esto son palabras de Pablo para la iglesia de Colosas, o sea, para iglesia. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ellas, pero ya no. Ustedes vivían en esas cosas y entonces la ira de Dios estaba ahí puesta sobre ellos. Eran como un anatema, ¿no? ¿Se acuerdan lo que es el anatema, esa palabra? El anatema, la palabra anatema se traduce literalmente dedicación, algo dedicado a Dios. El anatema puede ser bueno o malo, pero con el tiempo se fue utilizando como un término negativo, pero la palabra significa simplemente algo que es dedicado a Dios. Pero esa palabra anatema se comenzó a utilizar para aquellas cosas o aquellas personas que eran dedicadas para el juicio de Dios, estaban reservadas para el juicio de Dios, el anatema. Y así es, ¿no? La ira de Dios está sobre ellos. Apocalipsis 14. Versículo 9. Y el tercer ángel los siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, versículo 10, él también beberá el vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Versículo 19. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Bueno, para que nos quede claro, la ira de Dios ahí está, existe, es un Dios justo, y un Dios justo debe castigar el pecado y al pecador. Para eso vino Jesús, para librarnos de esa condición, porque nosotros éramos sujetos a la ira de Dios, éramos enemigos de la cruz y por lo tanto estábamos sujetos a esa ira de Dios derramada. ¿Cuántos quieren esa ira? No quieres estar ahí, pero gracias a Dios por su Hijo Jesucristo, que vino a darnos esa posibilidad de la reconciliación. Ahora podemos tener paz con Dios, cuando antes éramos sujetos a la ira de Dios. Ahora estamos en paz con Dios. Vean lo que dice ahí en el Salmo 2:12 que leímos, decía, pues se inflama de pronto su ira, ¿no? Pero termina el Salmo diciendo, bienaventurados todos los que en Él confían. Si tú confías en el Señor, confías en sus promesas de paz, eres alguien bienaventurado. Nosotros somos bienaventurados porque hemos recibido la reconciliación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a analizar Romanos 8.
Romanos 8, el versículo 31 dice: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿qué? ¿Quién contra nosotros? Si Él habla por ti, entonces ya no va a haber nadie que vaya en contra tuya. Como cuando Balaam y Balac, ¿se acuerdan? Cuando Balac mandó llamar a Balaam para que maldijera al pueblo de Israel. Y cuando ya estaba ahí Balaam por maldecir, pues Dios lo reprendió y entonces dijo, bueno, pues voy a decir nada más lo que Dios me diga. Yo quisiera maldecirlos pues para ganarme el favor del rey, ¿verdad? Pero no, ya Dios se me presentó y entonces ni modo, voy a decir lo que Él me diga. Y comenzó a bendecir al pueblo. ¿Se acuerdan de eso? Y cuando Balac le reclamó, le dijo, es que Dios ha bendecido. Yo no puedo cambiar eso. Lo que Dios ha bendecido es bendito. No hay agüero, no hay adivinación contra Israel. Lo que Dios bendijo es bendito. Esa es nuestra condición. Esa es nuestra condición delante del Señor. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Estamos en paz con Dios. ¿Quién va a poder maldecirnos? Versículo 32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Esa es la seguridad que te da el estar en paz con Dios. Y cuando Satanás venga a acechar tu vida, a acechar tu alma, no, tú no te lo mereces, tú estás seguro en el evangelio de la paz, en la paz que tienes ahora con Dios gracias a la obra del Señor Jesucristo. Estás seguro, estás bien parado, firme en ese estado que te da Dios por su gracia. Por eso, hermanos, si el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo dio por nosotros, ¿cómo no nos dará junto con Él todas las cosas? Versículo 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Dios es el qué? Si Él ya te justificó de tus pecados, ¿por qué Dios nos puede dar paz? ¿Por qué el Evangelio nos da paz con Dios? Porque la muerte de Cristo nos justifica de nuestros pecados. Ya no hay razón para la condenación. Dios no ve pecado en nosotros. ¿Cómo que no ve pecado? Si soy un tremendo pecador, ¿cómo que no ve pecado? A través de la obra de Cristo, Dios me ve justo. Estoy en paz con Dios. Este es el estado en el que vivo por la obra de mi Señor Jesucristo. Y esto es algo que, esta seguridad es en la que debemos de vivir los creyentes, ¿no? Versículo 34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Entonces, ¿quién acusará a quiénes? A los escogidos de Dios. Tú eres un escogido de Dios. ¿Por qué? Pues quién sabe. ¿Por qué el Señor se dignó escogerme para ser su hijo, para recibir la justificación de mis pecados? No lo sé, porque no hay reciprocidad. Yo no le puedo dar a Dios la misma calidad de amor, de entrega, de fidelidad que Él me mostró y que me muestra todos los días y que me mostró en la cruz sobre todo. No hay forma, yo no soy recíproco con el Señor. No lo merezco entonces. Entonces no es algo que yo merezca, no es algo que yo pueda comprar, dar algo a cambio. No hay reciprocidad. Es un acto de gracia. Esta condición en la que estoy ahora en Cristo Jesús es un acto de gracia. Yo no lo merezco. No soy salvo porque mi conducta así lo amerita, ¿no? No somos salvos por la conducta. Ni siquiera, hermanos, nosotros podemos cuidar nuestra salvación por nuestra conducta. Nosotros, ¿saben qué, hermanos? Los que hemos sido salvos, cuidamos nuestra salvación
por gratitud. Es un estado en el que estamos, y entonces al sabernos, ¿se acuerdan que vimos eso la semana pasada? Al sabernos justificados, buscamos vivir en la justicia de Dios para agradarle. Pero nadie puede comprar su justificación. No somos salvos por obras, no somos salvos por la conducta. Por eso yo decía, ni siquiera es que podamos cuidar nuestra salvación a través de nuestra conducta. No se puede. Somos salvos por gracia. Una ocasión el Señor Jesús confrontó al apóstol Pedro. El apóstol Pedro venía de fallarle a Jesús. Después de que, bien bravucón, ¿verdad?, le dijo a Jesús, no, yo estoy dispuesto a dar mi vida por ti. Y nosotros también, ¿verdad que sí, muchachos? No hables por nosotros, Pedro. ¿Se acuerdan de eso? Cuando Jesús les anuncia, el Hijo del Hombre será entregado, y nosotros te vamos a defender. Yo estoy dispuesto a dar mi vida por ti, Pedro. No cantará el gallo 2 veces cuando me vas a negar 3 veces. Y sucedió. El gran fracaso de Pedro. Y cuando Jesús resucitado va con Pedro, según el Evangelio de Juan, le dice: Pedro, ¿me amas con amor ágape? ¿Me amas con amor ágape, con ese amor perfecto, con ese amor de entrega? Y la respuesta de Pedro fue: Señor, te amo con amor filos. Y Jesús le pregunta por segunda vez: Pedro, ¿me amas con amor ágape? Señor, te amo con amor filos. Y Jesús le pregunta la tercera vez: Pedro, ¿me amas con amor filos? Y Pedro le dice: Señor, tú sabes todas las cosas. Sabes que sí, con ese amor imperfecto, pero te amo. Y Jesús le dijo: apacienta mis corderos. Eres el indicado para hacer la obra. Porque nuestra relación con Dios no depende de nosotros, hermanos, de la calidad de nuestra respuesta. Somos salvos por gracia. Y nuestra salvación está guardada de aquí hasta la eternidad por la gracia de Dios. ¿Y todo por qué? Por haber sido reconciliados con Dios a través de Cristo. Esto es maravilloso. ¿Quieren verlo? Vean ustedes, por favor, hermanos, en Santiago. Déjenme ver si está bien. O no es Santiago, vi mal. En Romanos 16:25. Dice el apóstol Pablo: y al que puede confirmaros según mi evangelio. El apóstol Pablo, en la salutación final de su carta, donde contiene el evangelio, Pablo hace una afirmación: Dios puede. Y esta palabra, ¿qué significa? Que Él puede. Y Él es el único que puede. Porque tú no puedes confirmarte a ti mismo para la salvación. No, tú no puedes hacerlo. Pablo nos encomienda a aquel que puede confirmaros por mi evangelio. ¿Quién es el único que te puede confirmar para la salvación? Y la palabra confirmaros significa hacer inamovible, poner firmemente, fijos. ¿Quién es el único que nos puede mantener fijos, firmes en la salvación que nos ha dado? Solo Dios nos puede mantener firmes. Es un acto de gracia. ¿Para quiénes? Para los que han sido reconciliados con Dios. Vamos a seguir con Colosenses 1. Colosenses 1, versículos 12 al 14 dice: con gozo, dando gracias al Padre. ¿Cómo deberíamos estar nosotros todos los días? Dando gracias al Padre. ¿Qué dice? Que nos hizo aptos. ¿Para qué? Para participar de la herencia de los santos en luz. Ustedes
hermanos, ustedes y yo, éramos aptos por nosotros mismos para participar de la herencia eterna? Nosotros, por nuestra desobediencia a Dios, por nuestra enemistad con Dios, merecíamos la ira de Dios, el castigo en el infierno. Es lo que merecemos y es lo que merecíamos. Es el estado en el que nos encontrábamos, bajo la ira de Dios. Pero ahora que estamos en Cristo, ¿qué dice aquí? Que Él nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Él nos hizo aptos para participar de esa herencia. Nadie más te puede hacer apto más que la muerte de Cristo. Si estás en Cristo, eres apto para recibir esa herencia. Ve lo que sigue diciendo. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Él nos ha librado, ¿ok? Y trasladado al reino de su amado Hijo. ¿Quién? Dios. Dios es el único que nos ha podido trasladar al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Siempre Dios, siempre apunta a Dios lo que Él hizo por nosotros. No hay mérito alguno en nosotros. Si nosotros ahora somos obedientes, es por gratitud, pero no es para ganar su favor. Nadie puede ganar el favor de Dios con su conducta. Es un acto de pura gracia divina. Somos salvos por gracia. Hemos sido reconciliados con el Señor. Tenemos paz con Dios. Y el resultado de esa condición, de ese estado de paz, ¿cuál es? Que el Señor está guardándonos para el día de la salvación. Él nos va a guardar para el día de la salvación. El mismo apóstol Pedro lo dijo. Ese mismo apóstol que terminó negando al Señor, ¿verdad? En ese fracaso descomunal, pero después, cuando escribió su carta, vayamos a Primera de Pedro. ¿Cómo termina su carta? Qué manera tan gloriosa de terminar su carta el apóstol Pedro. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10. ¿Ya lo tienen? Mas el Dios de toda nos recuerda que esta situación la hemos recibido por gracia. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Cristo, en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, o sea, mientras estemos en esta tierra padeciendo, ¿qué? Las acechanzas del diablo. ¿Qué es lo que más padecemos los creyentes? La condición del mundo, por las acechanzas del diablo. Disfrutaríamos las cosas mejor, pero no, es que el diablo ha puesto pecado en este mundo y nos acecha con pecado, las acechanzas, ¿no? Entonces, este mundo está difícil de vivirlo por esa razón. No, hermano, no se equivoquen. Este mundo es difícil no por la maldad, no por las personas malas que te pueden hacer daño, porque no pueden matar tu alma. No te preocupes por eso. Tú estás en la protección de Dios, en la voluntad de Dios. Lo que de verdad nos aflige es por la condición espiritual de la gente. Y por los creyentes, eso nos aflige mucho, los creyentes que se dejan engañar, que dejan de creer en el Señor, que dejan de confiar en el Señor. Eso es lo que verdaderamente, hermanos, sacude nuestra vida. Por eso dice aquí, después que hayáis padecido por un poco de tiempo. Si en esta vida padecemos por esa razón. Pero ¿cuál es la promesa del Señor para nosotros? Según el apóstol Pedro. El Dios de toda gracia, Él mismo, ¿sí? ¿Estamos bien? El Dios de toda gracia, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. ¿Quién lo va a hacer? Dios. Para de aquí al día de su venida. ¿Quién te va a mantener? ¿Quién te va a ayudar de aquí al día de su venida? Dios. Él va a mantener firme su promesa, te va a mantener fiel. Vean lo que dice, estas palabras están conjugadas en futuro, tiempo futuro,
Y recuerden que el tiempo futuro en el griego es la forma más fuerte de afirmar algo, de aseverar algo, de asegurar algo. Esto lo está asegurando el apóstol Pedro bajo la iluminación del Espíritu Santo. El mismo Dios que nos llamó a su gracia, Él nos perfeccione, futuro, modo indicativo, modo realidad, voz activa, o sea, es Dios el que lo hace, no nosotros, Dios lo hace, Él nos perfeccione. ¿Y qué significa perfeccionar? Es la palabra catartizo, que significa hacer apropiado, completar algo, preparándolo para lo que viene, hacer algo completo y preparado. ¿Quién es el que te hace completo y preparado para cuando Él venga? Dios mismo está haciendo su obra en ti para que tú seas hallado perfecto en Cristo Jesús el día de su venida. ¿Quién lo hace? Dios. ¿Y por qué lo hace? Porque estás en paz con Él, porque has sido reconciliado, porque has entrado a un nuevo estado en tu relación con Dios. Nada más por eso. Él mismo os perfeccione, os afirme la palabra sterizo, que significa dejar algo bien firme, inamovible. Tú eres inamovible porque Dios te está cuidando. Dios está cuidando tu fe. Como cuando Pedro iba a ser zarandeado, pero Jesús le dijo: pero yo voy a rogar por ti para que tu fe no falte. Tu fe no va a faltar. Vas a estar hallado como firme para el día del Señor. Te fortalezca, que significa dar las fuerzas para lograr una meta. ¿Quién te va a dar las fuerzas para lograr esa meta? Y en los momentos más difíciles vas a tener la fortaleza que necesites. Y lo hemos corroborado, ¿no? Porque tú cuando piensas: yo no voy a poder con eso, yo no podría con eso, y cuando viene, sales adelante. ¿Cómo tu fe se pudo fortalecer después de que se fue tu hijo? ¿Cómo es que tu fe se puede mantener firme a pesar de eso? Bueno, es Dios. Es que tú no eres, pero Dios está logrando que tu fe sea fortalecida, adquiera una fuerza que necesitas para terminar la meta. Es como el corredor que a media carrera se siente ya que no puede, ¿no? Está flaqueando y siente que no puede, y de repente le salen fuerzas que sabe de dónde y termina la carrera. Tus fuerzas provienen de Dios. Él mismo te establezca, dice. Establecer significa cimentar, poner con cimientos bien firme. ¿Quién va a cimentar tu vida? ¿Quién tiene tu vida cimentada de aquí a la eternidad? ¿Y todo por qué, hermanos? Porque entraste a un estado de relación con Dios diferente, de ser enemigo a ser reconciliado, de estar bajo su ira a estar bajo su protección, de ser extraño a ser su hijo. Cuando venga Satanás con sus enemigos, con todas sus huestes de maldad, para hacerte dudar y decirte: no lo vales, tú no sirves, no eres recíproco con Dios, no lo mereces, y te quiera meter duda en relación a tu fe, ¿cuál es la parte de la armadura que necesitas para estar firme en el día malo? Saber que tienes paz con Dios por medio del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Saber que estás en paz con Dios, has entrado a una nueva relación, un nuevo estado delante de Dios, un estado de paz. Estás en paz con Dios. Ya no estás en pleito, ya no estás en guerra, ya no estás en enemistad, ya no estás bajo su ira. Ahora eres hijo, eres amado. El Señor está contigo. El Señor te va a guardar, te va a proteger. No hay maldición que valga contra ti. No hay agüero, no hay adivinación contra tu vida, porque eres suyo, eres su hijo. Así es que, hermano, cálzate, cíñete
los pies del Evangelio de la paz, de esa condición que Dios te ha regalado por pura gracia. Cíñete para que entonces Satanás no pueda moverte en tu fe. Ponte de pie y alaba al Señor, glorifícale, dale gracias. Gracias, Señor.